Bueno, pues bienvenidos. Este webinar es un esfuerzo que hacemos normalmente cada mes, donde exponemos algún tema relacionado con proyectos de construcción. En esta ocasión vamos a comentar acerca de cómo crear reportes de avance de proyectos de construcción que sean más productivos, que nos ayuden a verificar la información, a transmitir la información. Y bueno, pues yo siento que es un tema muy relevante. ¿Cómo fue que sucedió este tema? ¿Cómo lo seleccionamos y qué ocurrió? Miren, déjenme decirles que estaba revisando, como siempre sucede, otras cosas y me encontré con un documento que a mí se me hizo muy bueno cuando en un trabajo que yo tuve donde veíamos pues los avances de proyectos, ¿no? Y lo reportábamos a la dirección general. Entonces el formato siempre me gustó, se hizo muy bueno, muy amigable, y pues lo utilizamos mucho y había cosas que no se tienen, creo yo, pues en algún reporte actual, ¿no? A veces nos llenamos de papeles y de información que no puede generar mucho valor, ¿no? Entonces decidimos hacer este tema para comentar con ustedes desde nuestro punto de vista cuál debería ser o cómo debería ser un reporte de avance de proyectos de construcción. Bienvenidos. Mm, bueno, presento rápidamente a consultores y asesores en administración de proyectos. Nuestra prioridad es maximizar el potencial de las organizaciones y proyectos y lo hacemos a través de una combinación de experiencia, habilidades, innovación, conocimiento y compromiso con la excelencia. Miren, yo estoy muy convencido que en México y en Latinoamérica, porque yo creo que seguramente nos ven también en otras partes, hay mucho talento en cuestiones de ingeniería, de arquitectura, de los profesionales de construcción. Y a veces siento que quizá nos faltan un poco más de herramientas, un poco más de experiencia, quizá algún conocimiento en particular. Entonces, pues este es un, digamos, un esfuerzo que hacemos varios con objeto de que podamos compartir un poco de nuestra experiencia y conocimiento sobre el tema, ¿no? Al final, bueno, esta charla se tendrá un video al final que vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Ya les dejaremos la liga por si alguno de ustedes quisiera inscribirse. Subimos en el canal algunos videos que consideramos interesantes, también de otras personas que participan con nosotros exponiendo sus puntos de vista. Y bueno, pues son bienvenidos si se quieren inscribir o quieren tener alguna otra información sobre lo que exponemos en el canal de YouTube. Bueno, tenemos un disclaimer de que pues esto principalmente no es una sugerencia de acción, hay que tener pues obviamente un asesoramiento profesional, ¿no? Bueno, para entrar en materia, eh, como introducción, los reportes de avance son pues muy importantes. Es fundamental para una comunicación eficaz, ¿no? Y dentro de los objetivos que yo creo que debe tener es identificar desviaciones, elaborar pronósticos, informar a todos los interesados cuáles son los desafíos del proyecto, los riesgos y oportunidades de mejora, ¿no? Aquí en esta charla vamos a explorar tres temas fundamentales: la importancia que tiene el reporte de avance de proyectos de construcción, los desafíos que se tienen para su elaboración y cómo podemos mejorar la eficiencia del proceso. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto eh, podemos platicar. eh, ¿Sale? Les quiero pedir de favor si me pueden decir cuáles son, desde su punto de vista, los desafíos que se tienen para elaborar el reporte de avance de proyectos de construcción.
Ahí tenemos un código QR. Me gustaría pedirles de favor que me ayuden a dar alguna palabra, alguna frase de los desafíos que se tienen para elaborar el reporte de avance de proyectos de construcción. También a los que nos siguen por Facebook, creo que también se puede eh, eh, pues ingresar al código y también pueden participar. Y ahorita tomamos el tema sobre cuáles son estos desafíos desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces les agradeceré si pueden, por favor, eh, pues acceder, por favor. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Muy bien. Bueno, vamos a analizar cuáles son algunos temas. Claro y preciso, nivel de interesado, falta de ingeniería. Pues sí, la verdad. Recopilar la información, volumétricas incompletas, cómo medir el porcentaje, requisitos, alcance no definido. Coincidir con contabilidad. Híjole, eso de coincidir con contabilidad, oigan, sí realmente es un tema, ¿eh? Es muchísimas cosas las que debemos ver para que coincida. Hay forma en la que podamos hacerlo, por supuesto, pero bueno, desinterés por lo administrativo no se considera prioridad. Fíjate que sí, eso es cierto. O sea, dicen, reporte, ¿no? Y al final de cuentas ya, pero hay mucho que ver. Es delicado para algunos proyectos, en mi punto de vista, es delicado ese tema, porque eh, lo que ponemos ahí puede llegar a otras manos y bueno, ya les cuento, ¿no? ¿Cómo medir el porcentaje de seguimiento real, toma de decisiones, etcétera? Sí, efectivamente hay muchas cosas de estas. Muchas gracias por participar, medir avances, base de datos, requisitos. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Déjenme poner cuáles son desde mi punto de vista algunas de las cosas que creo yo que debemos tener, ¿no? Este, un segundito. Ok, muy bien. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que se tienen para elaborar este reporte? Primero tendremos que preguntar qué periodicidad se requiere de entrega del reporte. Algunos pensarán que normalmente el periodo mensual es el único. No, a veces hay reportes semanales, a veces también son quincenales. A mí me tocó ver uno de los quincenales. Eh, y bueno, pues sí, realmente hay unos hasta incluso trimestrales también, ¿no? Y puede variar el contenido y pudiera tener algún tipo de análisis diferente probablemente, ¿no? Entonces, la periodicidad también tiene que ver con la calidad del reporte. Si es un reporte semanal, luego lo hacemos, pues, ahí se va rápido, vámonos ya para salir del compromiso y pudiera generar confusión, pudiera generar problemas, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Ah, sí, veo aquí a Silvana. Silvana, mucho gusto. Qué bueno que estás por acá. Hola, Eh, señorita, ¿cómo está? Hola, bueno, otro desafío es en relación con la información. ¿Qué tan difícil es recopilar la información? Si viene de muchas fuentes, si es objetiva, si tiene modo de comprobarse. A veces es una cadena de personas que tienen a cargo cierta información y saben que a veces pues no se quiere compartir porque puede revelar alguna situación indeseable en el proyecto.
Entonces, también es un tema, ¿no? O sea, qué tan fácil es que pudieran darnos toda la información que estamos solicitando para integrar un reporte, aún pensando que pudiera haber algún tema delicado del cual tengamos conocimiento y que pudiera obstaculizar probablemente algún tema en el avance del proyecto. Y esto es bien importante porque en la medida en la que nosotros tengamos agilidad en este proceso, pues en esa medida podemos nosotros tener más facilidad para invertir menos tiempo en la elaboración del reporte. Otro punto es qué recursos, tiempo y esfuerzo se requieren para hacer el reporte de avance del proyecto. En este tema, pues realmente sí puede involucrar muchísimo tiempo y una cantidad de recursos impresionante que si lo medimos en temas como de horas hombre, puede representar bastante tiempo invertido. Para a lo mejor muchos piensan un documento que pues probablemente no tenga mucha utilidad o como lo comentaron, pues que no tenga pues digamos, toda esta información para la toma de decisiones, porque ese finalmente es uno de los objetivos que tiene el reporte de avance. Y finalmente, y yo creo que ese es un punto bien importante, es a quién se le entrega y quizá lo más importante es para qué. Eh, sí, miren, no a todos los interesados se les debe entregar una copia de reporte tal cual. Digo, a lo mejor estamos acostumbrados a que hacemos un solo formato de reporte y ya se manda, ¿no? Y se manda a todo el mundo. ¿Por qué no? Porque probablemente para algunos el excedente de información que se tiene puede generar otro tipo de preguntas. Y el que está encargado del proyecto, pues entonces pudiera verse abrumado o con alguna información que pues obviamente no le corresponde o no debería de corresponderle. Y esto es súper importantísimo cuando estamos manejando un proyecto que tiene una alta visibilidad pública, por ejemplo, ¿no? Todos los proyectos de obra pública, por ejemplo, hablando de proyectos de gobierno, pues siempre se mantienen, digamos, con ciertas reservas, ¿no? O sea, no podemos acceder al último reporte de avance a menos que tengamos que hacer una solicitud en México, a menos que tengamos que hacer una solicitud ante un instituto de información para que nos puedan suministrar ese reporte y realmente pasa después de mucho tiempo y nos lo dan, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en esos reportes con esa documentación puede haber información, perdón, puede haber información muy sensible. Y eso lo que nos puede hacer es de que pues podamos tener algunos posibles obstáculos o si llega esta información a los medios de comunicación, bueno, pues ya se imaginarán que puede ser muy complicado poder salir avante, ¿no? Entonces, este punto de a quién se le entrega y para qué realmente es un tema súper importante que tenemos que considerar para elaborar el reporte de avance, ¿no? Eh, Hace un par de años, más o menos, servidor de ustedes hizo pues una encuesta en LinkedIn para ver más o menos cuánto tiempo nos llevamos en elaborar reportes, ¿no? A mí me asombró que, digamos, el 12% de los que llenaron la encuesta invierten más del 30% de su tiempo. O sea, digamos que de una jornada de 8 horas diarias, entre 2 y 3 horas, estamos haciendo reportes. Y eso es escandaloso. O sea, yo lo sentí así muy escandaloso. Y realmente aquellos que nos dicen entre 10 y 20% que se tardan o que es la inversión de tiempo que se le da, pues es uno de cada tres. O sea, uno de cada tres invierte hasta un 20% de su tiempo en hacer reportes. O sea, realmente es bastante, es muchísimo tiempo, ¿no? Y hay muchas causas por las cuales nos llevamos mucho tiempo para elaborar los reportes. Y obviamente depende mucho del proyecto,
depende mucho del contexto, depende mucho del cliente, ¿no? Porque el cliente luego pide información que pues a lo mejor y no es tan relevante o a lo mejor y hay información muy importante, crítica que damos a conocer, que no damos a conocer, eso también influye, ¿no? Y también la manera en la que lo expresamos, también la forma en la que nosotros redactamos el informe, ¿no? El reporte. Una pregunta es, ¿me puede ayudar un software a generar reportes? ¿Alguien quisiera comentar si me puede ayudar un software para generar reportes? ¿Qué opinan? ¿Alguien que quiera participar con mucho gusto? Lisette Peralta, ¿estás aquí con nosotros, Lisette? Hola, buenas tardes. Sí, aquí Buenas estoy. tardes. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que el software ayuda para generar reportes? Sí, claro que sí. En este caso siento que nos apoya mucho para generar los reportes. De hecho, aquí en la empresa donde trabajo, estamos en la creación de este tipo de software. Oye, pues es una muy buena idea, ¿no? Creo que viene como anillo al dedo entonces esta presentación. Muchas gracias. Vamos a comentar, gracias Lisette, vamos a comentar algunas ventajas y algunas desventajas que tiene un software, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas son automatizar procesos. ¿Qué significa? El software nos ayuda a que se puedan dar que se pueda automatizar el proceso de la creación del reporte. ¿Qué significa? Pudiera ahorrar tiempo, probablemente, ¿no? Al hacerlo automatizado, pues punto, ¿no? Podemos hacerlo, ¿no? Sin problema. De modo que, pues, nos facilite a nosotros, metemos unos datos, ya hay un formato y tanta, ¿no? Ya viene. También nos da mayor precisión. ¿Qué significa? Que entonces podemos evitar el error humano al capturar datos. Probablemente pueda ser así. O si está condicionado un valor a otro proceso, bueno, pues lo que salga es lo que se tiene que dar, ¿no? Puede centralizar la información al momento en el que todo el mundo puede trabajar en una sola plataforma. Eso nos ayuda mucho para que todos estemos familiarizados con el mismo tipo de reporte, con el mismo contenido, ¿no? Yo tengo mis dudas ahí por lo que les cuento, porque yo creo que sí deberíamos tener unos módulos para saber qué módulos le damos a quién, de modo que pues no podamos, pues, digamos, eh, pues dar información de más o algo por el estilo, ¿no? Con respecto al análisis, pues muchos software también ya tienen digamos, ciertos algoritmos, déjenme decirlo así, de modo que la información se puede graficar, se puede presentar en tablas, puede ser un poco más amigable para inmediatamente tomar una vista de cómo es el estatus que tiene todo el proyecto, ¿no? También algunos paquetes que pudieran generar reportes en software nos puede ayudar a una actualización en tiempo real. Obviamente depende, a lo mejor hay una aplicación en donde todo el mundo puede colocar ahí sus avances, aunque yo como limitante en este aspecto veo que probablemente no sea cierto, si sea cierto. No estaría muy seguro de que ya alcanzamos un hito si no hay un modo o una evidencia que lo pueda comprobar, ¿no? Las desventajas que tiene un software para generar reportes de avance, primero es el costo. Muchos de estos paquetes pues requieren de cierta inversión. Y también esto tiene que ver con el periodo en el cual se va a ejecutar el proyecto y así se hace el contrato. Entonces, toda la información se puede almacenar temporalmente en un sitio y se puede interpretar, pero pues esto pudiera ser un obstáculo probablemente para las pequeñas y medianas empresas, que pues
el costo de un paquete pues puede representar una inversión significativa. Otra desventaja que veo es la curva de aprendizaje. Digamos que a veces la forma en la que se puede usar el software, pues es para una o dos personas a quien se le da la instrucción o la capacitación. ¿Por qué? Porque no todos pueden, ¿no? Entonces, si no todos pueden, a la mera hora, pues esta curva de aprendizaje, pues me está costando trabajo porque probablemente no esté muy familiarizado pues, con el software en sí, y pues pueda subutilizarlo, no manejarlo con todo el potencial, ¿no? También se puede tener una personalización limitada, que significa que pues no se puede adaptar probablemente a todas las necesidades del proyecto o probablemente a otros paquetes que tenga que ver con el trabajo de la empresa. Las interfaces que hay probablemente no pudieran manejarse al igual y entonces tendríamos varios sistemas como se tiene actualmente a lo mejor en algunas organizaciones. Tenemos los sistemas corporativos que maneja la empresa y pudiéramos tener otros sistemas también para el manejo de proyectos, aunque obviamente también hay ERPs que también nos puede ayudar con este tema, ¿no? Pero pues también así son de caros. También con respecto a la dependencia de la tecnología, pues pudiera haber fallos o pudiera haber robo de la información. Y pues esto es muy importante, obviamente por temas de confidencialidad y también probablemente el manejo del software nos pueda decir, oye, pues solamente tienes tanto número de membresías o tanto número de accesos y pues eso ya puede obstaculizar que todo el mundo pueda intervenir para manejar, digamos, automáticamente estos datos para los reportes. Y finalmente un tema es la compatibilidad de integración. Y esto tiene que ver también con que pueda el software fácilmente integrarse con otros sistemas para digamos, para la comunicación que pueda haber en la empresa. Ujú. Eh, ¿Cuál podría ser el contenido del reporte de avance del proyecto de construcción? Eh, ¿Quién me puede decir, en su punto de vista, cuál es el contenido? Por favor. Silvana, Silvana Gil, ¿estás aquí con nosotros? ¿Cómo ves, Silvana? ¿Cuál puede ser el contenido del reporte de avance del proyecto de construcción? Bueno, lo primero que se debe mostrar es el No, plan que se tiene no, inicial. no te escucho bien. Ahí me escucho mejor. No, oigo algo de intervención. Eh, no te preocupes. Déjame ver. Gracias. Pablo Sánchez, ¿estás aquí con nosotros? Bueno, Óscar Alfonso Vázquez, ¿estás aquí con nosotros, Óscar? Por supuesto. Gracias. En tu punto de vista, ¿qué debería contener el reporte de avance, estimado Óscar? Bueno, yo diría que primero debería tener como una descripción breve, digamos, Sí, de lo que se lleva, de la etapa en la que se está sí, desarrollando el sí, proyecto, claro. porque el proyecto no solamente es una etapa, son varias, Sí, y no necesariamente debemos tenemos que fijarnos es en la etapa en la que se presenta el proyecto, es decir, si está en etapa de prefactibilidad, en etapa de factibilidad, sí, si está en etapa de diseño de ingeniería de detalle, sí. etcétera, etcétera. Ujú, Eso para mí es importante.
Ujú. Sí, por supuesto. Muchas gracias por el comentario, Oscar. De manera genérica, déjenme ponerles cuál puede ser una propuesta de contenido. Miren, esto puede variar. Depende mucho del, como les decía, el contexto del proyecto, del cliente, de la necesidad de información, a quién va dirigido, el tamaño del proyecto. Hay muchas cosas que ver para poder establecer un contenido, ¿no? Normalmente, algunos tienen de inicio un resumen ejecutivo. Este resumen ejecutivo nos dice, pues obviamente rápido, sucintamente, que cuáles son los principales temas que se tienen en el periodo que reportar o que ha ocurrido con el avance del proyecto. Básicamente es la interpretación final de todos los datos que tenemos en el proyecto. Otro tema son los hitos alcanzados y aquí también son muy importantes cuando podemos hacer una buena y adecuada planeación del proyecto y un buen cronograma donde tenemos, como dice Oscar, otras partes de finalización de la etapa de planeación, finalización de la etapa de ingeniería, finalización de una etapa o inicio de otra etapa, pues es importante y relevante a veces decir, oye, ya alcanzamos este hito, ¿no? De este modo podemos puntualizar, oye, en vez de ver todo el cronograma, vemos hitos y vemos cuáles son los que hemos alcanzado y cuáles no. Obviamente el avance del cronograma y del presupuesto es muy importante. Eh, Aquí ya deberíamos de verlo con un poco más de detalle, porque ya estamos haciendo referencia al cumplimiento del plan de dirección del proyecto, que por cierto tenemos un video y material, incluso también una plantilla sobre cuál es el plan para la administración de un proyecto de construcción, donde incluimos temas de ingeniería, de bases de diseño y un montón de cosas. Pero es importante que se visualice como contenido de reporte el avance del cronograma. Normalmente, en el tema del presupuesto, se tiene una curva S, que seguramente ustedes ya la han manejado, o también se tiene el manejo de la metodología del valor ganado. Hay algunos clientes, algunas entidades que solicitan que se incluya la metodología del valor ganado para el reporte de proyectos. No está muy difundido, pero yo siento que pues el manejo de algunos de estos indicadores nos puede ayudar para también tomar decisiones o saber de un vistazo cómo se encuentra nuestro proyecto, ¿no? Entonces, con el avance del cronograma y del presupuesto, el punto más importante que yo diría que debemos mostrar es si hay desviaciones con respecto al plan. Y más que nada, esas desviaciones, ¿qué tanto impacto tienen? ¿Y cómo podemos verlo? Haciendo una proyección de ese avance, del avance planeado con respecto al avance real. Estas tendencias nos pueden decir si vamos bien, si vamos más o menos, o si hay algún problema que tengamos que sortear para poder alcanzar el objetivo del proyecto, ¿no? Eh, También se tienen riesgos y problemas que deberíamos indicar como contenido del reporte. Obviamente los riesgos pues son temas que pueden acontecer y que pudieran interferir con un impacto negativo probablemente para el desarrollo del proyecto. Entonces, se deben mostrar cuáles serían los riesgos, pero también los problemas actuales que pudieran estar obstaculizando el avance del proyecto. Normalmente esto va dirigido a las personas que puedan tomar decisión, ¿no? También se puede incluir los recursos utilizados en caso de que quisiéramos comparar cuál es la plantilla, digamos, cuál es el equipo de proyecto que se había estimado inicialmente con respecto a lo que tenemos ahora, ¿no? Una parte que yo creo que también es importante que debe llevar el reporte de avance del proyecto de construcción es el estado de la facturación
y pagos del cliente. Miren, casi yo no he visto ningún reporte, con excepción de algunos por ahí, que incluyan realmente este tema. Este tema es bien importante porque el que esté encargado del desarrollo del proyecto, sea el gerente, el supervisor, el líder del proyecto de construcción, el ingeniero residente, el superintendente, pues debe saber, oye, qué tanto estamos financiando el proyecto. De este modo, yo conozco algunos proyectos, bueno, tuve alguna experiencia, alguna ocasión, donde pues se tenían 4 o 5 meses sin poder cobrar nada, ¿no? Y obviamente si nos faltan recursos vamos a tener problemas porque pues no vamos a poder comprar materiales, no vamos a poder pagar nómina, no vamos a poder hacer cosas o rentar maquinaria que necesitamos. Por eso ese es un tema que yo considero muy importante. Si hay un desfase por parte del cliente en el que pues nos falta dinero porque no nos ha pagado, pues pudiera incluso, dependiendo obviamente si el contrato lo permite, hacerse acreedora que pudiéramos facturar un adicional por estos gastos que se tienen de financiamiento o estos posibles retrasos porque no tenemos el dinero para poder hacer frente a los compromisos que tiene el proyecto, ¿no? Creo que este es un tema que de manera interna deberíamos tener. No es obviamente para ponerlo con el cliente, o a lo mejor y algunos puntos sí con el cliente, hoy aquí no nos han pagado, necesitamos acelerar estos pagos para que podamos continuar el avance, ¿no? Y también en algunos proyectos el consumo de horas hombre y el costo del overhead, pues también es importante. El overhead significa en algunos puntos algo como los indirectos que tiene el proyecto, ¿no? Es decir, aquellos costos que no están relacionados directamente con el avance, pero que también son importantes a considerar, como los gastos, los viajes o alguna intervención que se necesite y que no necesariamente sea atribuible al costo del proyecto. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los aspectos? Buenas, Sí, Gabriel, buenas adelante. tardes. Ingeniero, solo con una consulta. Por ejemplo, en el reporte también se podría incluir un reporte gráfico o en este Sí, caso fotografías de avance sí, para sí. documentarlo. Sí, aquí yo diría que sí, y hay un formato, ahorita se los voy a presentar, hay un formato. La cosa es de que obviamente siempre vamos a fotografiar lo que está bien, no lo que no nos gustaría que viera el cliente, probablemente, ¿no? Pero si es conveniente, adelante, ¿no? Hay que hacerlo sin ningún problema. ¿Pudiéramos incluir fotografías? Claro que sí. Gracias, Gabriel, por la pregunta. Grace Calles, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Eh, en mi caso, bueno, yo trabajo como auditora de proyectos de construcción. no me digas. Sí, entonces justo parte Casi de esto nada, ¿no? sí, es de lo que veo que carecemos mucho. Es un área de oportunidad importante, Sí, ¿no? Pero en eh, nuestro caso nosotros no somos los constructores, sí, sino nosotros somos desarrolladores sí. y contratamos a constructoras para Ujú, que nos hagan el proyecto. Entonces, en este caso, ahorita que decías lo de facturación y pagos del cliente en función de cómo el proveedor financia a lo mejor al cliente o al desarrollador en términos de que no se ujú, le paga, luego nos pasa lo contrario de este lado. A veces pagamos mucho por anticipado, sí. ¿no? Entonces, ese es más bien un tema que yo lo veo como de los proveedores que contratamos, Ujú, que a veces les damos más, pagos más por adelantado de lo que realmente avanza. sí, sí, Y es Grace. algo que tampoco se reporta con tanta Sí, certeza, ¿no? sí. Y déjame decirte, si quisiéramos obtener qué valor deberíamos tener de anticipo para un contratista, yo te diría, ¿cuál es imagínate, cuál es el proceso de pago y el tiempo que se lleva pagar un avance a un contratista?
vamos a pensar que el proceso me dice, oye, después del mes, pues ya cerramos el mes y sucede este tipo de cosas, por ejemplo, recopilar información, entregar un reporte, entregar generadores, entregar ya la estimación para que, y luego viene la revisión de la estimación, y luego, no, pues yo tengo, a lo mejor contractualmente dice alguien, no, pues yo tengo 5 días o 10 días, ¿no? Para revisarla. Y hasta el último día te dicen, aquí está mal, esto no va, y entonces se empieza de nuevo el proceso. Total, a veces nos llevamos entre 3 y 4 semanas para cobrar lo que hicimos el primer mes. Entonces, tú necesitas un capital de trabajo al inicio del proyecto. Luego, termina tu mes y luego otro mes más para que puedas probablemente cobrar. Si es que no metes la factura y te dicen que te pagan en 15 días, en 30 días, en 60 días, Ujú. y ese periodo. Entonces, ¿cuál puede ser un valor razonable? Yo te diría, debe haber un flujo de efectivo que debe tener el contratista y al principio obviamente pues el flujo de efectivo es pequeño porque estamos organizando, estamos probablemente diseñando, terminando la ingeniería de detalle, iniciando algunas compras, instalándonos, movilizándonos a campo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos más o menos el dato de cuál es el primer monto y cuáles son los avances que yo debo tener para cobrar, y yo veo de que por lo menos me voy a llevar 2 meses, la suma de esos 2 meses sería el anticipo que yo le debería dar. De modo que sea razonable, oye, es que tú dijiste que vas a avanzar el 5% el primer mes y el 10% el segundo mes. Entonces el anticipo es 15%. Ujú. ¿Sí me explico? Más o menos Sí, así pudiera generarse eso. pero incluso a veces damos más. Sí, aquí hay un riesgo bien importante y te voy a comentar una anécdota triste que ocurrió. Resulta que había un proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales y llega el contratista y le dice al cliente, oye, pues aquí está el diseño, todo ya está listo, estamos listos para la obra, pero ¿sabes qué? Necesito el 50% de anticipo porque la cimentación se lleva el 50% de anticipo. Y uno dice, yo cuando supe, dije, oye, pero pues sí sé que es, pero es una planta de tratamiento, o sea, no es una cimentación tan grande o tan extensiva como para que se pueda dar un avance así, ¿no? Un anticipo así. Total, el cliente le pagó ese anticipo y se fue la empresa. O sea, se llevó el dinero y no hicieron, nada más No hubo hicieron, fianzas. no hubo fianzas, no hubo nada, hubo, se supone, confianza y pues se fueron cuando realmente el valor de eso representaba el 20%. Entonces, desde el punto de vista de auditoría, por eso, qué bueno que me dices, pues desde el punto de vista de auditoría, pues el cliente creo que falló al no contar con alguien que le pudiera asesorar para decirle si efectivamente se requiere ese dinero o no. ¿Se me explico? Ujú. Y pues decimos en México, la empresa se fue con todo el dinero y pues entregó nada. Digamos que el riesgo quedó a cargo del dueño del proyecto, ¿no? Suceden cosas así, por eso es importante. Obviamente los contratistas queremos más anticipo y el dueño del proyecto no quiere entregar anticipos, por supuesto. Entonces, algo razonable y que se puede considerar es el proceso del periodo de pago después del primer mes, después del segundo mes, y se va diciendo, oye, pues necesitamos un anticipo que probablemente esté entre 2 y 3 meses para que una vez de que me pagues, ya puedo empezar a tener cierto flujo como para que pueda avanzar en el proyecto, ¿no? ¿Cómo ves? Ok, Y te iba a decir, ahorita gracias. que dijiste de lo de la auditoría, habíamos publicado un artículo en LinkedIn así muy breve acerca de auditorías de obra. Lo voy a Eh, buscar. sí, No lo ahí vi.
nosotros también somos auditores y yo he tenido la fortuna de hacer auditorías también. Y el punto de los reportes de avance es bien importante. ¿Por qué? Porque es en donde, en un reporte, por ejemplo, un reporte yo vi que le habían pagado al contratista el 70% del avance. Dije, bueno, pues ya casi acabó, ¿no? Entonces vamos a verlo. ¿Y dónde está? No, no hay nada. ¿Cómo? ¿Cómo que? Pero ya le pagaste el 70%, o sea, y en cualquier momento se puede ir, no sé, o sea, no, pues es que ya le pagamos porque nos pidió que no sé qué, que iba avanzando y no verificamos, y pues hay mucho riesgo de eso, ¿no? Y digo, luego reportan avance del 50% en un mes y al siguiente mes reportan que tienen un avance del 45%, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿No? Y los reportes, por eso son bien importantes para que podamos tener ahí pues la información lo más objetiva posible y que no dé lugar a hallazgos de auditoría, ¿no? Probablemente. Bueno, no sé, espero haber respondido. Sí, Grace. Muchas gracias. gracias. Oigan, los aspectos clave del reporte de avance del proyecto de construcción, miren, son varios. Bueno, yo he detectado 5 que se los voy a poner aquí. Tiene que ser los interesados, la periodicidad y el contenido del reporte. No, como les digo, no a todos los interesados les tenemos que dar la misma información. A lo mejor es más fácil, hacemos el reporte una vez y lo compartimos con todo el mundo. Depende, muchachos. Hay que tener cuidado porque hay algunos interesados que si tú les das más información de la que requieren, pues puede salir algunos otros temas, ¿no? Yo diría que hay que sujetarnos a la información exclusivamente que requiere. Oye, que yo nada más quiero saber el presupuesto y el costo, ¿cómo va? Bueno, eso. Oye, que te voy a dar el tiempo, que te voy a dar los riesgos, que te voy a dar... No, no, eso. Y ya. Los que sean interesados críticos, aquí les voy a sugerir que no usen palabras rebuscadas, ni así choro, o sea, ya realmente ya muchos ya lo detectan, ¿no? O sea, ya no es tanto como para que lo hagamos así. En caso, hay que apoyarnos en el mismo contrato. Oye, atendiendo la cláusula fulana del contrato, esto. O algo que se diga que estamos siendo respaldados por el contrato, que lo que estamos diciendo es porque está en el contrato, prácticamente, ¿no? Hay que ser muy claros en caso de que haya necesidad de intervención por parte del cliente, por ejemplo. Miren, si nos falta algún tema de decisión del cliente o salió algún tema, no lo hagan en el reporte. Yo no les sugiero eso, que lo hagan en el reporte. Yo lo que les sugiero es emitan un comunicado formal aparte y si no les ha respondido, entonces ya lo incluyen en el reporte. ¿Por qué? Porque el cliente dice, oye, hay un oficio pendiente de respuesta y tu cliente no me lo has respondido, ya tengo un mes y pues entonces vamos a tener que intervenir para que pues pudiéramos retrasar el proyecto, no sé, algo que pudiera ser, ¿no? Bueno, esa es una sugerencia. Otro de los puntos aquí es que y les recomiendo mucho que hay que hacer módulos. Podemos hacer un módulo de presupuesto, podemos hacer un módulo de avance, podemos hacer un módulo de riesgos, un módulo de facturación y estado de pagos del cliente, etcétera, como ustedes mejor vean, y ya se da, ¿no? Ahora, con respecto a los reportes semanales, y aquí viene un tip por si tenemos que hacer reportes semanales y también podemos hacer un reporte mensual. Los reportes semanales hay que pensar qué vamos a reportar de modo que cuando hagamos el reporte mensual nos sea fácil extraer la información de cada uno de los reportes semanales y lo integramos de alguna manera. Tenemos que pensar en el diseño tanto del reporte mensual como el semanal, de modo que nos puedan servir esos mismos y no tengamos que invertir tiempo haciendo pues todo el reporte otra vez, ¿no?
Otro de los temas que tiene que ver con esto y que yo se los recomiendo mucho es que hagan un contenido del reporte. Digamos el contenido, no significa que hagamos todo el reporte. Nada más, oye, el índice del reporte es este y lo envían al principio del proyecto. ¿Por qué? Se lo envían al cliente o a los interesados y les dices, oye, vamos a hacerlo así. Este es el contenido que estamos proponiendo para el reporte. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y entonces el cliente ya les va a decir, no, sí estamos de acuerdo. Y si después les dice el cliente, es que yo quería que pusieras esto, no me informaste, no me dijiste, no me confirmaste. Y ya tenemos, pudiéramos llegar a tener algún tiempecito, ¿no? Algo para que se pueda dar, probablemente, ¿no? Eh, el uso del software en el reporte. Y aquí, eh, para mí es muy importante. Digo, no, no está mal, o sea, hay que hacerlo. Yo les diría hay que hacer, digamos, una prueba manual, por lo menos una, para constatar que la información que nosotros estamos generando manualmente es la misma de la que se tiene manejando el paquete, ¿no? El software. Hay que corroborar que realmente pues esté funcionando de acuerdo a lo que nosotros habíamos pensado. Otro aspecto que considero importante para el reporte de avance es que sea visual. Yo digo que de un vistazo podamos decir, oye, vamos bien, vamos mal, etcétera, oye, hay que hacer esto, ¿no? Para eso debemos incluir gráficas, proyecciones, tendencias, fotos, aspectos que visualmente podamos decir, oye, pues estamos bien, ahí vamos, etcétera, ¿no? O que no es tan grave, podemos decir así, el avance o el retraso que tenemos, ¿no? Hay algunos proyectos que visualmente usan un semáforo. Digo, está bien. El tema es de que cuando ponemos un proyecto con un semáforo en verde, no lo vemos y también pudiera llegar a tener pues algunos aspectos críticos que debemos considerar, ¿no? Entonces, yo diría sí, si es necesario que usemos un semáforo, bueno, en el caso de que tengamos muchísimos proyectos en ejecución al mismo tiempo, oye, bueno, pues está bien, pero sí realmente podemos decir un verde condicionado, ¿no? Oye, sí, vamos bien, pero vienen estos eventos que pudieran, pues también tener un problema, ¿no? Con el proyecto. Y debe ser concreto y objetivo. Digamos, eh, a lo que vamos, ¿no? Oye, no tenemos que rebuscar y poner, no, oye, avanzamos tanto, es así, estamos pendientes de avanzar tanto el próximo mes o el próximo periodo, etcétera. ¿Y saben qué? Algo que yo considero bien importante es que no se maquille. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a salir cuál es la realidad del proyecto. Entonces, si tenemos que informar algún suceso delicado, hay que informarlo. Si en nosotros está la toma de decisiones, pues hay que intervenir. Si necesitamos ayuda de la alta dirección, necesitamos ayuda del cliente, necesitamos ayuda de alguien más, hay que decirlo antes de que sea peor, antes de que pueda ser un impacto pues muy grave que ya no podamos mantener, ¿no? En el proyecto. En algunos casos, con esta parte de concreto y objetivo, decimos acá, luego hay cuchareo de los avances para manifestar que estamos avanzando más de lo que tenemos. Yo recuerdo una experiencia, yo estaba como encargado de un proyecto, como gerente de un proyecto muy complicado, donde el programa o el cronograma estaba mal. ¿Qué significa? Que teníamos actividades que hacer digamos, en esta semana, pero necesitábamos información de actividades que estaban programadas en el futuro. Entonces, pues obviamente no podía dar 100% completo una actividad cuando otra pues, ya estaba, pues no tenemos información. Teníamos que, hasta que avanzáramos con la otra, pues ya tenemos información para terminar esta. Entonces, pues yo la verdad, muchachos, empecé a cucharear. Teníamos un avance del 50% y eso me empujaba en el proyecto, por ejemplo, a tener un avance mayor. Y la siguiente semana tenemos un avance del 55%.
tenemos un avance del 60%. Y así me iba comiendo hasta que pues llegara la actividad para que se pudiera generar la información que necesitábamos para terminar esta primera actividad. Entonces, obviamente eso no es bueno, pero sí necesitábamos impulsar de que el proyecto ya tenía cierto avance. Bueno, llegué a poner avance del 95%, avance del 98%, avance del 99%, cuando ya casi estaba seguro que ya lo íbamos a liberar esa actividad para decir ya la terminamos, pero obviamente no es lo más adecuado. Y finalmente, otro de los aspectos clave es la elaboración del reporte como tal. Yo les diría que hay que empezar una semana antes de que termine el periodo. En el caso de reportes mensuales, por supuesto, ¿no? O 1, 2 o 3 días antes de que termine la semana, dependiendo de cómo vaya. ¿Por qué? Para que no nos ganen las prisas, para que si, por ejemplo, el reporte representa un hito de pago, pues en el momento en el que, pues yo lo voy a poner el día 1 del siguiente mes. No voy a esperarme a ver qué viene, cómo está. No, no, no. Es un hito de pago, entonces deberíamos de incluirlo, ¿no? Entre más rápido entreguemos la documentación, más pronto pudiéramos tener el pago si es que el reporte está sujeto a como condicionante de liberación o pago de una factura, ¿no? Algunas conclusiones finales de la presentación. El reporte, en mi punto de vista, debe generar valor. No es cumplir por cumplir, realmente tenemos que informar lo que acontece en el proyecto y hay que hacerlo lo más simple posible, lo más fácil que se pueda, es conveniente hacerlo. Otro punto es automatizar el reporte, que ya se hagan los acuerdos con los proveedores de información, si es que necesitamos evidencias, también suministrarlas, de modo que ya sepamos de qué modo pudiéramos optimizar nuestro tiempo. Y les sugiero, hay que empezar el reporte antes del cierre del periodo, ¿no? Miren, publicamos un artículo sobre el reporte de avance en LinkedIn, que me imagino que algunos de ustedes ha de haber visto, y también tenemos una plantilla. Les voy a pasar rápidamente la plantilla. Esta no es esta. Esa es la plantilla que ustedes pueden bajarla. Hay un previo registro nada más para control por parte de nosotros, pero ustedes pueden bajar esta plantilla por si les sirve. Yo creo que para mí es suficiente, donde están los datos generales del proyecto, un resumen ejecutivo, los hitos que tiene el proyecto, el presupuesto que tiene el proyecto con una diferencia de si es que tenemos cambios o no, una curva S que habría que generar y aquí lo estamos colocando con recursos. Se puede. La línea verde es el plan, la línea roja es lo actual, los recursos que están planeados y los que están realmente, digamos, considerados, ejecutados. En el caso de algunos proyectos que usen la filosofía Lean Construction y específicamente el método Las Planes, pues el porcentaje del plan completado y las causas de no cumplimiento, ¿no? Que también nos pudiera dar alguna información de cómo vamos evolucionando en el cumplimiento de las actividades en el proyecto. También cuáles son los riesgos, las actividades que estamos haciendo en este periodo, las que vienen en el siguiente periodo de los riesgos y problemas. Y aquí tenemos la aplicación de la metodología del valor ganado, ¿no? Que pues nos van a dar unos índices y con esos índices pues ya sabemos más o menos cómo viene. Y el estado de la facturación y pagos del cliente. ¿Cuál es la factura, los montos, cuándo se debe pagar y si hay algún comentario? Y finalmente, notas y anexos que puedan tener, se puedan dar para el proyecto. Para proyectos muy grandes, complejos, con un poco más de necesidad de información, también se tienen otros formatos, otras plantillas. Por ejemplo, normalmente nosotros usamos
para proyectos grandes, pues algo más así establecido como esto, donde ya tenemos un poco más de análisis en ingenierías, en procura, en construcción, dependiendo de lo que haya. ¿Cuáles son los presupuestos con los cambios, el costo real, el pronóstico, costo actual, cuál es el estado, si tiene comentarios, etcétera? También el flujo de efectivo, una curva de flujo de efectivo, el estado de los pagos, flujo de caja comprometido, comentarios, horas hombre, en fin, ya es mucho más completo y de un vistazo podemos tener pues mucha información con relación al avance del proyecto. Las causas de no cumplimiento también se tienen, también está la curva de construcción, las actividades relevantes del mes, los puntos críticos o preocupaciones y como decíamos también fotografías, ¿no? Preparativos, trabajos de nivelación, algo pues, rápido que vea que estamos dándole soporte o apoyo al formato. Pero aquí depende mucho de los acuerdos que se tengan con el cliente, qué tipo de información el cliente quisiera tener para sus áreas de control o para ellos poder documentar el avance del proyecto. Obviamente esto se pudiera ajustar, ¿no? De todas formas, aquí les dejo los códigos QR para que en caso de que ustedes deseen, pues puedan tener el artículo. Este es uno de varios artículos, o sea, hay varios que tenemos en la web y los pueden descargar sin ningún costo. Y también plantillas que yo siento que pueden ayudar mucho para la gestión de proyectos de construcción. Y bueno, ya para finalizar, los invito a que el último miércoles de junio vamos a tener una conferencia sobre valor ganado. Eh, el tema es por qué no funciona y cómo usarlo correctamente. Va a ser impartido por el doctor Marcos Orozco. Él es el presidente del Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos. Yo lo conozco al doctor Marcos Orozco. Es un apasionado de los temas de administración y dirección de proyectos. Y recientemente tuvimos un encuentro, una especie de intercambio de ideas acerca de la metodología del valor ganado. Y bueno, pues hubo una serie como de, pues, diferentes ideas y yo le propuse que nos ilustrara y que nos diera su punto de vista con respecto al método del valor ganado. Ahí está el código QR por si ustedes quieren acompañarnos. Y bueno, pues bienvenidos, por supuesto. ¿Alguna pregunta, dudas? Pues estoy a sus órdenes. Miren, los invito. Nosotros tenemos un chat de networking, así le llamamos. Yo trato, no con mucha frecuencia, desafortunadamente, pero estoy empezando a cambiar eso para poder, digamos, empezar a intercambiar información en relación con proyectos. Recientemente hubo la publicación de un libro sin costo, que es un libro del doctor Harold Kersner. Él es, digamos, uno de mis principales mentores cuando yo empecé en temas de dirección de proyectos hace cerca de 30 años. Con él empecé a ver algunos de estos temas, digamos, él a través de un libro, no es de que yo haya tenido esa fortuna, ¿no? De conocerlo personalmente, pero a través de uno de sus libros de Project Management, recuerdo, es como lo ponemos, y acabamos de colocar el libro ahí gratis y obviamente yo sí veo algo que es relevante para el gremio, digámoslo así, pues lo comparto con mucho gusto. También tenemos nuestro canal Perdón, de YouTube. ¿dónde Ah, lo sí, pudimos adelante. ver ese libro? Pues miren, lo que podemos hacer es que si algunos se inscriben al chat de networking, yo lo publico de nuevo ahí en el chat para que Gracias. lo puedan tener. También tenemos un canal de YouTube. Si alguno de ustedes quiere ver este y otros videos, hay muchísimos videos ya. Esto empezamos hace como pues en la pandemia, hace como unos 2 años, más o menos, 2, 3 años, empezamos con videos así mensuales.
Y yo creo que ya tenemos pues alguna información importante por ahí. Los invito, si quieren, consultar nuestro sitio web construconsultores.com, y si alguno de ustedes quisiera hacer una donación, eh, pues también ahí está la liga, ¿no? Y los datos del contacto de un servidor por si desean un poco más de información o alguna orientación, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Todo bien? Muy interesante. Da mucha pauta de por dónde hay que fortalecer manos. Gracias, Grace, gracias. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda más, ya me excedí un poquito del tiempo, pero pues a sus órdenes. Pueden bajar la plantilla sin costo del reporte, ver el artículo, tiene más o menos esta información con un poco más de detalle, los ejemplos también, y bueno, si quieren visitar. Buenas noches. Sí, adelante. Ah, don Omar. ¿Cómo ha estado? Dios me lo Bien, bendiga. igualmente, gusto saludarte, Omar, a tus órdenes. Sí, es para darle una gran felicitación por cómo abordan el tema de los proyectos y sus avances. Me parece súper importante que, bueno, yo soy contador público y me interesa mucho cómo va la parte financiera de un proyecto y cómo se suministra la facturación, cómo es el proceso de flujo de efectivo en cuanto al suministro de recursos. Me interesa mucho esa parte y me agrada que también se tenga ese valor en cuanto a las auditorías de eso se contemple también esa revisión. Me encantó eso y me encantó el formato. Sé que lo voy a tener mucho en cuenta porque a veces desde mi profesión nos quedamos cortos en Ujú, cuanto a la parte operativa, ujú. pero este formato me serviría muchísimo para mi profesión y para ampliar mi cobertura. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Muy amable por tus comentarios. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, duda? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. A tus Oye, Luis, órdenes. del método del valor ganado, creo que es importante no Ujú. nada más plasmarlo en esos reportes, sino también darles interpretación, ¿no? Sí, Nos ha tocado en muchos proyectos de construcción sí. que, que se alarman los jefes porque ven una desviación. Sin embargo, la interpretación es lo importante, ¿no? Creo que es fundamental nuestro papel, Ujú, dar esa interpretación y finalmente pues explicar por qué esa desviación y ujú. las medidas de mitigación que nosotros proponemos para reducir ya sea perdón, para atacar esos sobrecostos o bien hacer una reprogramación del proyecto. Sí, gracias por el comentario, Carlos. Fíjate que es importante eso que dices. El reporte tiene la finalidad de dar información para posiblemente una toma de decisiones, ¿no? De acuerdo a las tendencias, se puede dar esa toma de decisiones. Algo que pudiera también usarse es que se deberían establecer límites para acción. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo un retraso del 2%, pues a lo mejor alguien dice, no, pues un retraso del 2%, no pasa nada, no hay que hacer nada. Oye, tengo un potencial retraso, es decir, tengo una proyección donde el retraso va a ser muy importante, del 10%, entonces es necesario intervenir ahorita, no esperar hasta que lleguemos a este retraso del 10%. Eh, y para eso nos sirve mucho la metodología del valor ganado. Con alguno de los puntos nos dice, oye, por ejemplo, el SPI, el CPI nos dice, oye, pues así vas, si sigues así, vas a terminar con un estimated at completion, que es uno de los valores que tiene el valor ganado, de tanto, lo cual significa un porcentaje sobre costo importante. Entonces, la parte que deberíamos establecer es cuáles son los límites que deberíamos tener para la toma de decisiones. A lo mejor para algunos proyectos el 2% pues no pasa nada, para unos el 3% es la muerte,
Para otros un sobrecosto del 1, 2, 3% a lo mejor no representa mucho, pero para otros un 5% de sobrecosto ya es muchísimo. Entonces, la toma de decisiones se debería regular también con respecto al proyecto. Los proyectos siempre van a tener desviaciones, los proyectos siempre van a tener cambios. Estamos haciendo un plan para tomarlo como referencia en el control, como ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Pero aquí, por ejemplo, si yo digo, oye, pues tengo un proyecto, pero tiene una desviación de tiempo de 1%, pues está bien, ¿no? O sea, podemos recuperarlo fácilmente. Otros proyectos no. Otro punto, por ejemplo, ya aprovechando esa pregunta, ese comentario, es de que dependiendo cómo se muestre la curva S, también nos puede dar una interpretación ahí. Si vemos de que es una curva S muy recta, que casi casi no parece una S, son proyectos de difícil término en ese periodo. ¿Por qué? Porque están con una pendiente muy pronunciada. Quiere decir de que son proyectos que están siendo acortados, pues deliberadamente o pues es imposible. Cuando yo veo un proyecto que tiene una curva S que al final digamos, al final de su ciclo de vida, ya se representa la S, ya se tiene un poco más suave, significa que tengo cierto periodo para tener una recuperación en caso de una desviación importante. Entonces, sí es bien importante que podamos tenerlo en un reporte para que podamos identificarlo rápidamente, pero yo añadiría a través de, dependiendo de la empresa, dependiendo del proyecto, cuáles serían los puntos de acción que deberíamos incluir, ¿no? Gracias, Carlos, por el comentario, muy atinado, muy amable. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Oigan, fíjense que Muchas gracias. se nos está ocurriendo hacer un evento próximamente. Eh, Vamos a tener un tema digamos que aquí sí va a ser casi, casi tema libre, ¿no? Eh, los que están inscritos les va a llegar una documento, digamos una invitación, entiendo, vía correo electrónico donde en esa invitación pues vamos a tener una sesión de 1 hora donde pueden hacer todas las preguntas, todos los comentarios sobre su trabajo, sobre sus proyectos. Y yo con mucho gusto voy a orientar, voy a responder eh, y tratar de ayudar para que ustedes tengan éxito, ¿no? Entonces, próximamente estamos diseñando algo así. Esténse atentos, ya estamos en varias redes sociales, pero bueno, ya les estará llegando un correo electrónico con la invitación por si gustan acompañarnos. ¿Sale? Bueno, ¿alguna pregunta, duda final? A nombre de consultores y asesores en administración de proyectos, pues les doy las gracias y pues esperamos que vernos pronto en un siguiente webinar o pues en alguna consulta, con mucho gusto. Que pasen todos. Buenas noches. Muchas gracias.